La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es el programa En su propia voz, el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Su servidor Antonio Flores González es el anfitrión el día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Televisión Universitaria de Querétaro, en el Cerro de las Campanas, en el centro universitario de nuestra universidad. Agradecemos a todos ustedes que nos sintonicen a través de la televisión universitaria, el canal 24.1 de la televisión abierta y en diversos sistemas de cable, y que nos escuchen, desde luego, también a todos aquellos que están sintonizándonos y aquellas que están sintonizándonos en el 89.5 de la frecuencia modulada. Muy buenos días, muchas gracias. Estamos en vivo hoy, 26 de mayo de 2026. Agradecemos a todo el equipo de esta televisora y de la radio universitaria que hace posible la realización de este programa, todo el equipo técnico, todo el personal. Muchísimas gracias por permitirnos salir al aire y desde luego a ustedes por acompañarnos y sintonizarnos. Tenemos teléfonos en el estudio por si usted gusta comunicarse. Es el 442-192-1200, extensión 37120. Y también el 442-344-1404. Repito, el 442-192-1200, extensión 37120 y el 442-344-1404. Agradecemos mucho sus comentarios que pueda usted hacernos por esta vía. Pues hoy vamos a hablar de un tema coyuntural. Hemos titulado el programa Elecciones e insurrecciones, la coyuntura política andina en Perú y Bolivia. Dos países de nuestra América que están viviendo un momento político muy importante. Para ello tenemos hoy la presencia, que agradecemos muchísimo, de la doctora Teresa Hernández Bolaños. Muchísimas gracias, doctora, por estar ahí con nosotros, acompañarnos para platicar de este tema. La doctora Teresa Hernández, bienvenida. Es docente de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es gente de casa. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, por nuestra universidad, y maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente, ya decíamos, de la carrera de Relaciones Internacionales en nuestra facultad, aunque lo ha sido también de la carrera en Gestión Pública. Así es. En Gobierno y Gestión Pública, que tenemos en el municipio de Cadereyta, también en nuestra facultad. Y también ha colaborado en antropología y en algunos diplomados en filosofía. Y bueno, es articulista también en algunas revistas y publicaciones con temas sobre estudios latinoamericanos precisamente. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto de estar con todos, con todo el público y con ustedes acá. Pues vamos a abordar la coyuntura en dos países que es el corazón de nuestra América, sí, ¿no? El corazón histórico de nuestra América y que viven momentos muy importantes en términos políticos y sociales. Perú y Bolivia, ¿no? Insurrecciones y elecciones. En Bolivia vemos actualmente una movilización muy intensa en contra del presidente Rodrigo Paz Pereira, un presidente que tiene apenas medio año de haber tomado la presidencia, un presidente de derecha que viene a sustituir a los gobiernos de izquierda después de un par de décadas que gobernaron ese país andino, y que pues ya se detonó una crisis en contra de él. Inició, un poco para contextualizar, el 1 de mayo con las demandas de aumento salarial por parte de algunos grupos sindicalistas, y que se ha detonado en otras demandas, en algunas demandas como el abastecimiento de combustible, que ha afectado pues la canasta básica y ha afectado la economía pues en general de Bolivia. Las demandas de garantía subsidios también en Bolivia, la abrogación de una ley agraria, que también ahorita nos platicará usted a lo mejor un poco más al respecto, una propuesta liberal de ley agraria que pone en riesgo la propiedad social y comunal de la tierra de los grupos campesinos indígenas en ese país, y que bueno, ha detonado en la renuncia de algunos grupos ya como única demanda, la renuncia del presidente, del presidente Rodrigo Paz Pereira. ¿De qué dimensiones estamos hablando de esta movilización? ¿Podemos hablar de una insurrección en Bolivia?
Sí, yo creo que sí, y lo han dicho analistas mismos bolivianos, y el mismo presidente está sintiendo que esto va aumentando, es una bola de nieve, que si bien se detonó por el tema del aumento del costo básicamente del gas, del petróleo, pues es un tema que se viene arrastrando y que de alguna manera desde los últimos años del gobierno de Arce ya se había detonado la crisis económica, ya estaba un polvorín, y que finalmente... Eso explica su caída, pues. Claro, de la izquierda, explica la caída, la no reelección de Arce, y explica también por qué Paz recibe este país en crisis económica, y que esta misma crisis económica, digamos, aumenta la crisis social y la crisis política que ya había venido dando desde los últimos años de Luis Arce, y de la tensión, digamos, entre Evo Morales y Arce, que finalmente la llegada de Paz no es más que el voto de castigo al MAS, al partido de Evo Morales y al partido de Arce, y la crisis, fragmentación, los dos exactamente, digamos, ¿eh? Hay una fragmentación entonces en este río revuelto de la escisión, digamos, de la fragmentación del MAS. Se detona la crisis social y la crisis política, digamos, los que apoyan a Evo y los que apoyaban a Arce, y digamos, y esta otra capa de la población boliviana, que digamos que es la clase media alta, que es quien apoya al nuevo presidente, no a Paz, y entonces eso permite la llegada de este presidente que al parecer entra como una centro derecha, pero después con las medidas que está tomando, pues ya se le considera como un presidente de derecha, y que digamos sigue los pasos de Milei. Exactamente. Entonces, en este escenario que ya de por sí era convulso, de por sí era conflictivo entre, digamos, todo el movimiento que representa Evo, porque Evo viene de los movimientos cocaleros y de ser sindicalista, que vuelve a movilizar, y de los otros movimientos campesinos, obreros, que también se están movilizando, la COP y otras organizaciones, porque no es la única, que están demandando ya no solamente que ya no queremos subir los salarios, o queremos que haya combustibles o que bajen los precios, sino el derrocamiento del presidente, es decir, quitarlo, un poco lo que le va a pasar a De la Rúa, ¿no? Cuando viene el cacerolazo y le dicen que se vayan todos. Entonces, en este caso estamos en ese escenario de lo que queremos es que se vaya el presidente y todo su equipo. Entonces, sí. Si le parece, hablamos de los dos polos. A ver, primero el que representa al presidente Rodrigo Paz Pereira. ¿A qué grupos políticos? Porque entiendo que entra como candidato de un partido, el partido... por aquí lo tenía ahora. Con siglas prestadas, digamos, ¿no? Sí. Y no tiene una base social fuerte a la que represente directamente, sin embargo representa a intereses locales, pues, en Bolivia. Exacto. E internacionalmente, quisiera que nos comentara esto, pues forma parte de un bloque que se han agrupado políticamente en este escudo de las Américas, ¿no? Sí, exactamente. Por Trump. ¿Qué implicaciones internacionales tendría en ese sentido el derrocamiento de un presidente como Paz Paredes? Sería una implicación importante, digamos, porque sería una derrota del bloque trumpista, sería una derrota de un presidente respaldado por Trump. Sin embargo, que eso suceda es complejo, precisamente por la intervención que puede haber de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no va a permitir que Paz caiga, a menos que el incendio, digamos, en Bolivia, el caos en Bolivia sea mucho mayor, y esté o no esté de acuerdo Trump, y Paz esté o no respaldado por Trump, y digamos por la derecha internacional, y lo apoye Milei, y lo apoye Noboa, y lo apoye Bukele y todo este bloque, sino que sea tan arrasador que parece ser que sí viene con esa fuerza, que realmente lo derroquen. Ahora, ¿quién viene? Probablemente haya un derrocamiento, digamos, del movimiento obrero, campesino, social, digamos, de esta crisis política que viene arrastrando Bolivia en los últimos años. Pero también, ¿quién viene? Un sustituto de Paz, otro de la derecha. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que el MAS está en la lona. O sea, el MAS ahorita no tiene fuerza política para volver a llegar a una elección. O sea, vamos a suponer que ya quitamos a Paz y que ponemos a otro. No hay nuevas elecciones, se llaman nuevas elecciones. ¿El MAS tiene capacidad para llegar a esas? Yo creo que no. Yo creo que no. Estaba yo viendo que el 3%
3 puntos y fracción por ciento de votos sacó, cuando el otro tuvo 50 y tantos, Paz, ¿no? Y el otro que estaba compitiendo con Paz, que también es un partido de derecha, que digamos que quedó segundo. Entonces la izquierda, digamos, por lo menos la del MAS... Un partido católico, ¿no? El partido de Paz Paredes, pero ¿no? conservador totalmente. Está en la lona, entonces hacia afuera, o visto desde afuera, creo que lo que está pasando en Bolivia puede ser, incluso con el derrocamiento de Paz, suponiendo que se supiera, es un triunfo también del bloque de derecha. Del bloque de derecha. Sí. ¿Habría el riesgo de alguna intervención internacional, norteamericana en particular? Sí. Se habla incluso de que la amenaza de que lleguen a capturar a Evo Morales como lo hicieron con Maduro, ¿no? Sí, yo creo que sí es posible. Digo, Trump ha agarrado una fuerza tremenda con este bloque de las Américas, de derecha, que está dispuesto a ir por todas las canicas. O sea, la intervención en Venezuela fue eso, un triunfo, digamos, de la derecha sobre las izquierdas. Lo que está pasando en Cuba, lo mismo, es un triunfo de la derecha sobre las izquierdas, digamos, paradigmáticas, las izquierdas históricas y un triunfo sobre las revoluciones populares, digamos, ¿no? Que es lo que representa Cuba, más allá de si está bien gobernada, mal gobernada, sino lo que representa Cuba. Entonces, derrocar Cuba, derrocar Venezuela y derrocar a los otros países que tenían izquierdas es un triunfo. Entonces, claro que estamos ante una posibilidad de una intervención norteamericana en Bolivia, que lo haría también, yo diría, como en la mano en la cintura, porque el poder que tiene Estados Unidos y el avance de las derechas latinoamericanas es arrasador. Ajá. Hemos escuchado ahorita manifestaciones de apoyo al presidente Rodrigo Paz Pereira por parte de Milei directamente y preocupantemente también por el gobierno de Israel. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Pero bueno, por el otro lado, por el lado de las izquierdas, si bien está debilitado el MAS, esta emergencia no solamente es de estos sectores reductos del MAS, vemos grupos sindicalistas, vemos grupos cooperativistas, campesinos, a los famosos ponchos rojos también, en algunos momentos cercanos a Evo Morales y en otros momentos no. ¿Podemos estar viendo una reestructuración de la izquierda boliviana, tal vez? Desde las bases. ¿Desde las bases? Desde las bases, que podría pudiera ser. constituir una nueva alternativa de una izquierda más social. Quizá, pero no a cortísimo plazo. Podría ser a mediano plazo, pero a corto plazo, ahorita estamos en el conflicto, o sea, ahorita está el choque frontal, que digamos que limitaría a los movimientos de base sociales, campesinos, obreros, que no pertenezcan al MAS o que no estén siguiendo a Evo como líder, pero sí que están en insurrección, que se puedan configurar. Incluso estaba yo viendo algunas notas en donde muchos, por ejemplo, los líderes de la COP, que ahora sí que cooptaron con Paz, que firmaron acuerdos, el resto del movimiento no está de acuerdo, entonces los están desconociendo y están poniendo nuevos líderes. Y entonces en este reacomodo yo no vería cortísimo plazo que pudiesen, digamos, formar a express meses, articularse de manera express para enfrentar, digamos, a nivel político una representación política, sino sería como a mediano plazo, quizá sí reconfigurarse, incluso no con la figura de Evo, sino con otra figura, que salga justamente de las bases, pero digamos con el mismo perfil, quizá indígena o quizá de un movimiento totalmente obrero, campesino, social, ¿no? Pero a corto plazo yo no lo veo. Quizá ya estando en Bolivia y estando dentro de los grupos, a lo mejor hay más posibilidades, pero desde afuera parecería que no están a corto plazo. Sí, se requiere más tiempo, ¿no? Yo pero puede surgir de la coyuntura, ¿verdad? Puede surgir, ¿no? Claro, yo creo que sí, totalmente. Bueno, pasamos a Perú. Claro hay que mucho sí, más que hablar de Bolivia, Perú. pero hay que hablar de Perú porque también tiene una coyuntura política muy interesante. Está en un proceso electoral, ya pasó la primera vuelta. Pasan al balotaje, le llaman ellos esta segunda vuelta, ¿verdad? Pasan dos candidatos, nuevamente Keiko Fujimori, que toma una buena ventaja en la primera vuelta. Y el segundo lugar es para Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, un candidato de centro izquierda o de izquierda, pero que entra muy apenitas, muy apurado sobre otro candidato de derecha. Sí, ¿no? Es correcto. Entonces se va Fujimori por Fuerza Popular y Roberto Sánchez por Juntos por el Perú, por la izquierda. ¿Qué esperamos? ¿Qué representan estas dos figuras políticas en Perú? Bueno, Keiko representa el fujimorismo que ella misma construyó
más allá de su padre, representa el fujimorismo, digamos, el ala conservadora permanentemente dentro de las entrañas del gobierno peruano, es decir, prácticamente Keiko está desde los 20 años, tiene 50, tiene 30 años metida digamos, en el poder político peruano. Siempre, si no es diputada, es presidente de su partido, y si no vuelve a ser diputada, y candidata la cuarta vez como candidata a la República. Entonces, digamos que representa la ala conservadora y neoliberal, porque ella misma lo ha dicho en los últimos, digamos, en su candidatura de esta cuarta candidatura contra Sánchez, pero también ella ha dicho que su papá, el Fujimori, fue el mejor presidente de Perú y entonces hay que restablecer el neoliberalismo de Fujimori. Ella lo ha dicho, ¿no? Hay que volver a implementar las medidas neoliberales al estilo de mi papá, de Fujimori, para restablecer pues el orden, digamos, en el Perú. Entonces eso es lo que representa la derecha, una derecha conservadora muy recalcitrante, muy arraigada en las entrañas del poder político, esté quien esté gobernando, porque finalmente, digo, la historia de Pedro Castillo es tan breve que prácticamente a Perú nadie lo ha gobernado a la izquierda, porque digamos que Dina ya no representa a la izquierda cuando llega a sustituir a Castillo, representa una sobrevivencia personal de la propia Dina, aunque venga del partido y era vicepresidenta de Castillo. Sí, muy breve la alternancia, ¿no? Ahí hacia la izquierda, ¿no? Exactamente, entonces eso representa a Keiko. ¿Y Roberto Sánchez? Roberto Sánchez es un personaje que tiene una vida política, es decir, ha sido funcionario, de hecho creo que sigue vigente todavía su función pública, es diputado, si mi memoria no me falla, y ha tenido otros puestos políticos, digamos, tiene una vida política, no es como Castillo, que no tenía un historial, no era un político de carrera, ni había tenido puestos políticos, pero Sánchez sí, es muy criticado. Digamos, pero es del grupo de Castillo, ¿verdad? Sí, él se ha autodenominado, aunque no es del mismo partido, pero sí se autodenomina como continuista del gobierno de Castillo y se declara fans número uno de Castillo, se pone el sombrero y dice que va a continuar en el gobierno, como el gobierno de Castillo, con una propuesta, digamos, de izquierda. Escuché su propuesta económica, pero finalmente él, para resumir, dice que el centro va a ser los ciudadanos, el centro va a ser el pueblo, y en función a eso pues va a generar la política económica, social, etcétera, etcétera, y sí tiene muchas, digamos, muchos elementos que podemos encasillar en los gobiernos de izquierda. Primero la gente, él ya ha dicho que en el centro está la gente, y ya también otra de las grandes cosas que ha dicho, lo más importante, fundamental, es que va a llamar una constituyente para hacer una nueva constitución en el Perú, y que en función a que haga esa nueva constitución, entonces se van a cambiar como las reglas del juego, en donde se va a dar prioridad a la población. Habla también de los grupos indígenas, sobre todo, habla de los quichuas, habla de otros grupos, y dice que esos son el centro, y en función a la nueva constitución va a gobernar con un gobierno de izquierda, digamos, más progresista como lo conocemos, ¿no? Eso ha dicho Pedro Sánchez, pero sí que también tiene un lado muy criticado, que han dicho que se ha montado, digamos, en este tren de Castillo, pero que realmente ni siquiera era seguidor de Castillo, que digamos que es como oportunista. Lo han criticado como oportunista, y como que se ha acercado a Castillo y a hacer una continuidad de Castillo por un tema de beneficio político, y no tanto por una verdadera convencimiento. Sin embargo, sí representa a la izquierda, y su plan de trabajo, porque lo escuché cuando lo presenta y también en los debates, sí es un plan de trabajo, digamos, que se puede enmarcar en la izquierda. Sí, aunque la derecha también lo ha asociado a Castillo para denostarlo por corrupción, y todo lo que se le acusó a su gobierno. Y también hay alas que lo critican en función a que ni siquiera es tan castillista como dice. Vemos una fractura política comúnmente en Perú, regional, ¿no? El voto diferenciado de Lima y de regiones, de otras regiones de Perú, sobre todo de las regiones indígenas más marcadas hacia la izquierda, y entiendo que Lima, la capital, más marcada el voto hacia la derecha. Es correcto. ¿Qué implicaciones tiene esta polarización? ¿Qué dinámicas sociales están sosteniendo esta lógica electoral? ¿Es la composición indígena del Perú? Puede marcar la diferencia, porque si no la marcara, Keiko ya hubiera sido presidenta, y no ha sido. Entonces esa es su cuarta opción, aunque yo sí considero que durante los 4 momentos en que Keiko se ha lanzado a la
candidatura a la presidencia, en este momento es cuando más cerca está de llegar a la presidencia. Su ventaja es amplia, ¿verdad? En la primera vuelta. Y está más cerca por la propia crisis política que vive Perú. Entonces, esta crisis, digamos, de río revuelto le ha convenido a Keiko, por eso también en algún momento apoyó a Dina, porque sabía que era una apuesta política para ella y para poder llegar al poder, porque digamos que todo lo malo que hiciera Dina, pues es la izquierda, voten por la derecha, por mí, porque yo sí hago bien las cosas. Entonces, creo que en este momento, en esta coyuntura, Keiko está más cerca de llegar al poder, aunque sí también considero que probablemente sea los pueblos indígenas que fueron los que llevaron a Castillo también, y estos también organizaciones sindicales, movimientos sociales que puedan llevar a Sánchez como llevaron a Pedro a la presidencia. Puede ser. En la primera vuelta hay una cantidad tremenda de candidatos, no sé cuántos, pero son 38 muchísimos. 38 candidatos. Sí. Estos 36 candidatos que quedan fuera ahora, ¿hacia dónde inclinarán más el voto? ¿Podrán irse a la izquierda o reforzarán a Fujimori? Necesitamos una bolita de cristal, pero sí que en estos 30 y fracción de candidatos, la mayoría eran de derecha y de centro derecha, centros izquierdas, entre comillas, como estos socialdemócratas, ¿no? Pero muy poco de la izquierda. Realmente Sánchez prácticamente se queda solo. Lo que sí podríamos apostar es porque muchas veces hay mucho abstencionismo. Me contaba un amigo peruano que hay mucho abstencionismo en Perú, pero si este abstencionismo no se marca ahorita, digamos que Pedro Sánchez, pueda tener opción de llegar. Sí. O sea, ir sobre el voto, sobre los que se abstienen. Sobre los que se abstienen y sobre la base social. Incluso entiendo que hay un voto muy de rechazo, ¿no? Para un lado o para otro, ¿no? Sí, votar en contra de Fujimori, entonces contra quien sea que no sea Fujimori. O votar en contra de la izquierda contra quien sea, aunque sea Fujimori. Aunque sea Keiko, exactamente. Yo creo que es así. Hay un modelo institucional político en Perú pues bastante complicado y crítico que ha impedido una estabilidad política en Perú, ¿no? Hay figuras como la vacancia por incapacidad moral que permite al Congreso destituir a presidentes, lo ha hecho en los años recientes, pero es una lista interminable de presidentes interinos, ¿verdad? Exactamente. Y también la figura de disolución del Congreso que permite lo contrario, que el presidente disuelva el Congreso. Elimine al Congreso, ¿verdad? Y llame a nuevas elecciones, ¿no? Esto está en el fondo de la reforma entonces de la izquierda. Sí, está en el fondo, Sánchez. Exactamente, que el Congreso no tenga este poder total y absoluto para quitar presidentes a modo y muchas veces aplicarles la vacancia nada más por intereses políticos y no precisamente por intereses realmente sociales o de beneficio para el país. Y entonces sí, eso está en el fondo y eso es muy interesante, muy importante, porque efectivamente el Congreso peruano, que no existe en cualquier otro país, tiene este poder absoluto para quitar presidentes. Quitar presidentes. Sería interesante pues ese rediseño, ¿no? Que permita una mayor estabilidad en Perú. Exactamente. ¿No? Bueno, ¿qué podemos prever a futuro en estos dos escenarios, en Perú y en Bolivia, ¿no? Que van a marcar en los siguientes días incluso una orientación política de nuestro subcontinente, de nuestra América, ¿verdad? Porque si los dos gobiernos van a la derecha o se mantiene la derecha en ellos, pues se refuerza la tendencia que hay ahora. Que viene, sí. Pero si no, si la izquierda insurrecta en Bolivia logra algo y si Roberto Sánchez ganará en Perú, vuelve a inclinar la balanza, me parece, de la izquierda en América Latina y en el propio corazón sudamericano, ¿no? Así es. ¿Qué prevé usted, doctora, que vaya a pasar? Está complicado esto de adivinar y de revisar, pero sí creo que a cortísimo plazo y a corto plazo Bolivia va a salir con su crisis política, porque lo que está haciendo Paz es recrudecer, digamos, la fórmula neoliberal que está usando Milei y que digamos que funciona a corto plazo. Las reformas de estabilización y ajuste estructural han demostrado, sobre todo las de primera generación, que funcionan y funcionan muy bien. Entonces, como va a aplicar la fórmula, puede estabilizar y eso puede ayudarle a él y a la derecha, digamos, a controlar al país. Eso puede pasar a corto plazo. También a corto plazo puede pasar que la insurrección sea tan grande o mucho más arrasadora que pueda destituir a Paz, pero que
quitar a paz no significa resolver el problema, significaría volver a poner, abrir otro momento de una nueva derecha o otro que no sea paz. Pero creo que eso a cortísimo plazo, pero a mediano plazo puede ser que sí se alcance una... Y en Perú, pues esperemos al 7 de junio a ver la coyuntura electoral. Esperemos que bueno. Teresa Hernández Baños, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, aquí en el programa En Su Propia Voz. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y escucharnos. Los esperamos el siguiente martes a las 9 de la mañana en el programa En Su Propia Voz, aquí en Televisión Universitaria. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Doctora. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En Su Propia Voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.